Muy buenas noches a todos. Es una bendición poder estar nuevamente ya en este lugar tan lindo para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a pedir la bendición del Señor por este programa y les invito a ustedes que también se puedan unir en oración. Mi buen Dios y Padre, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias por un día más que nos has regalado. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar nuevamente delante de ti, agradeciéndote, Señor, por este gran privilegio y pidiéndote, Señor, tu bendición para este programa, Señor, poniendo todo en tus divinas manos, que tú puedas, Señor, ser enaltecido en medio de todo, en medio de los cantos, en medio de tu palabra, Señor, que tú nos uses de una manera especial y también tu palabra, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus siervos. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén. Bien, vamos a iniciar ya con los cantos. Vamos a alabar el nombre del Señor con este bello canto que dice: cuando más desalentado, busco más a mi Jesús. Cuando más desalentado, pienso más en mi Señor. Hay momentos que en la vida siento ya desfallecer, pero luego pienso que en tus manos estoy, Señor. Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor y le pone la salud a mi ser si enfermo está. Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma llegará a los brazos del Señor. Tenemos la esperanza, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde ir a dar el día que partamos de esta tierra? Nada de este mundo de su amor me apartará, ni las luchas ni las pruebas, cuántas cosas pasarán, pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor y le pone la salud a mi ser si enfermo está. Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma llegará a los brazos del Señor. Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor y le pone la salud a mi ser si enfermo está. Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma llegará a los brazos del Señor. Amén. También este otro canto dice: mi sendero de amor, ven ahora. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. Que la luz del Señor ilumine siempre nuestro camino por donde quiera que vayamos. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás
que yo vague sin luz, sin destino y sin paz. Mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies por doquiera, impartiendo alegría y solas. Mi sendero de amor llena hoy. Bien, agradecemos al Señor porque Él en su infinita bondad ha permitido que tengamos vida. Cada día que nosotros podamos abrir los ojos, debemos de agradecer al Señor, porque si no fuera por Él, yo creo que hay muchos que ya no han podido estar en este día, pero nosotros agradecemos a Dios porque Él aún nos permite la vida. Vamos a seguir cantando en esta hermosa noche. Que nuestro vivir de cada día sea el sentir y decirle al Señor que queremos serle fiel todo el resto de nuestra vida, mientras que Él nos permite estar en esta tierra. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Que la honra y la gloria sea para Dios en esta noche. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Cerca de ti,
Ya hemos cantado, vamos a cantar una última alabanza en esta noche, que nuestra vida entera esté dedicado al Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Cada día nosotros pidámosle al Señor que podamos estar cada día cerca de Él y que nuestra vida entera esté completa a los pies del Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Esperamos que estos bellos cantos hayan sido de bendición para su vida y que usted también pueda meditar en las palabras de estos cantos. Ya hemos alabado el nombre del Señor, ahora vamos a escuchar palabra del Señor a través de sus siervos y para ellos es el tiempo en esta noche. Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios y a ustedes por estar en sintonía con este programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Vamos a tener palabras de oración y luego iniciaremos el estudio del día de hoy. Oremos, mis hermanos. Nuestro Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la vida, la salud y esta oportunidad para la enseñanza, proclamación de tu palabra para todos nuestros televidentes. Bendice, Señor, a nuestros hermanos pastores y también a nuestros oyentes, que esta enseñanza sea para edificación del cuerpo de Cristo Jesús y de las personas que
nos están viendo y oyendo. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos el estudio de hoy. Antes quiero leerles que dice 2 de Timoteo 3 y versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que perseguimos, edificar el cuerpo de Cristo. Inicia el estudio de hoy, hermano pastor Bernabé Tubac. Amén, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre. El día de hoy estaremos dándole continuidad al estudio y precisamente nos compete iniciar en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Le voy a leer cómo y qué es lo que dice este versículo. Dice de la siguiente manera: Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. El capítulo del estudio del día de hoy nos habla específicamente hacia los amos. Obligaciones recíprocas podríamos destacar en este primer aspecto. Ya hemos estudiado cómo este tipo de enseñanzas Pablo las utiliza acerca de los deberes domésticos, las esposas que tienen obligaciones para cumplir con sus maridos, también los maridos con sus esposas, los hijos de la misma manera las responsabilidades, obligaciones que tienen para con sus padres y de la misma manera los padres para con sus hijos. Estas obligaciones que podemos ver y que lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar es que sean equitativas y soportables. A la esposa no le resulta opresiva ni injusta la sumisión a su marido si éste sacrifica su propio interés o propios intereses y trabaja abnegadamente por amor de ella. De la misma manera hacia los hijos. Al hijo no le resulta tan difícil obedecer a sus padres si sus padres le comunican con amor y comprensión lo que desean enseñarle. Esto es algo que nosotros podemos ver enfatizado en las enseñanzas anteriores que hemos visto de cómo el apóstol Pablo da estas recomendaciones. Ahora bien, tenemos aquí un caso bastante fuerte, uno de los últimos que habríamos estudiado, que es con referencia a los esclavos. Pablo enseña las obligaciones de los esclavos hacia sus amos. Lo analizamos en el capítulo 3, versos 22 al 25, pero ahora procede a enseñar a los amos que ellos también tienen obligaciones hacia sus esclavos. Esto es algo muy retador que podemos nosotros analizar y ver a la luz de la palabra y poderlo aplicar en nuestro tiempo. En la filosofía de Grecia se enseñaba, de la misma manera que en las leyes romanas, que se daba por sentado de que el esclavo no era más que un utensilio, es decir, que no tenía derechos, no tenía una voz, no podía opinar. Por tanto, era absurdo hablar de tratar a un utensilio con justicia. Pero ahora bien vemos de qué manera el apóstol Pablo habla completamente diferente y muestra esto como una luz de una relación entre el amo y el esclavo. La justicia y la equidad son expresiones de la mente de Dios y con Dios no hay acepción de personas. Partiendo de este punto entendemos por qué el apóstol Pablo y por qué en las Escrituras encontramos este tipo de relación que dicta o que podemos ver en las Escrituras. De qué manera todas estas reclamaciones del esclavo son tan reales como las del amo. Vemos cómo el apóstol Pablo se propone o pone a defender discretamente los derechos de los esclavos y a enseñar a los amos cristianos cómo deben comportarse con ellos. No desea abolir, como lo mencionamos en alguno de los estudios anteriores, no desea abolir como institución el método violento o con métodos violentos o políticos, sino transformar desde adentro el cambio radical de la relación entre esclavos y amos. La legalidad humana, Pablo reconoce que eso sigue vigente.
así como habían derechos y obligaciones, entendemos que al ejercer autoridad sobre los esclavos, los amos deberían y debieran de considerar de qué manera se está haciendo. Aquí no está en cuestión la autoridad, no está en cuestión de no tenerle respeto a alguien con autoridad, está más enfocado en el trato y hacerlo desde adentro hacia afuera, es decir, hacer ese cambio. Por eso primero le habla a los esclavos para que puedan comprender y entender de que esta manera que les está pidiendo que tomen con autoridad es como hacerlo como para el Señor. Así lo expresa en algunos de los versículos anteriores, recordando que nuestro amo y quien está sobre todas las cosas es nuestro Padre Celestial. Aquí la cuestión que nosotros podemos analizar es de qué manera se puede y se debe transformar esta situación laboral. Ahora la enseñanza que tenemos es hacia los amos y cómo este mismo señorío debe transformar la relación con los esclavos. Aquí en la situación más alto o el punto cúspide podríamos verlo a través de todas estas relaciones domésticas que ya se han estudiado, es la realidad de que la presencia de Cristo como Señor del hogar debe permanecer. Por eso Pablo recuerda a los amos terrenales que están bajo el señorío de un amo celestial. El texto nos enseña a nosotros esta palabra como amo o señor, que es exactamente la misma palabra. Amo, sabed que vosotros también tenéis un amo, es decir, jefes o todos aquellos que ejercemos autoridad o estamos en un puesto de autoridad, recordemos que tenemos un amo y señor sobre nosotros que nos va a pedir cuentas de lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, tanto en nuestra ejecución de la función que tenemos como en el trato que nosotros tenemos para aquellos que están bajo nuestra autoridad o bajo la autoridad de cada uno de ustedes, de qué manera nosotros podemos reflejar y entender que sobre nosotros está Cristo Jesús. Esta autoridad que presenta o que deben de tener los amos puede ser legítimamente con influencia a efectos sociales, legales, pero de ningún modo esa autoridad es absoluta, ni de la que pueden abusar imprudentemente, sino que debe ser ejercitada con temor de Dios. Hemos visto muchos de los casos en donde por portar un uniforme, no voy a mencionar nombres, o por tener un cargo, pueden haber situaciones donde alguien pueda tomarse atribuciones de tratar mal a alguien, de hacer algo inadecuadamente, de aprovecharse de esa posición o función que se está ejecutando o que se tiene. El llamado que hace en estos versículos es de reconocer que siempre vamos a estar bajo el señorío y vamos a tener que entregarle cuentas a nuestro Señor. Tenemos que recordar en todo lo que hagamos y donde el Señor nos permita estar, que siempre vamos a tener a alguien a quien rendirle cuentas. Nos debemos a Dios, nos debemos al Señor, pero estas obligaciones que los amos, como vemos en estos versículos, tienen con sus esclavos, se deben de considerar y se deben de cumplir, que vale la pena que este cumplimiento en cuanto a las obligaciones no sea otro sino reconocer ese señorío que tenemos en Cristo Jesús. Dicho de algunas otras palabras, el privilegio de su posición social conlleva grandes responsabilidades. Qué bonito, qué agradable es estar en una posición de autoridad, ¿verdad? Porque genera en nosotros algún tipo de satisfacción o algún tipo de orgullo, pero recordando también que esa autoridad que se puede llegar a tener también conlleva muchas responsabilidades que yo tengo delante de mi Padre Celestial como hijo llamado a servir. Yo tengo que tener mucho cuidado porque es una responsabilidad estar en ese lugar, porque yo debo de demostrar cómo la vida de Cristo fluye a través de mi vida, y eso también incluye en el ámbito laboral o el ámbito social en el que yo me logre a desarrollar. Recordando eso, vamos a tener presentes el trato que se les está dando a las demás personas, como el llamado que hace aquí el apóstol Pablo hacia los amos, de recordarles que la responsabilidad que tienen de alguien más en la condición en la que se encontraban. Debemos de comprender que no solamente es una autoridad, sino que eso mismo nos hace pensar a nosotros que estamos bajo la autoridad de nuestro Señor. De hecho, no tendría ninguna autoridad sobre los esclavos si no fuera porque Dios mismo se la concede, como nos menciona Romanos 13:1, que
voy a tomarme aquí el tiempo para podérselo leer. Romanos 13 dice como título esta parte de la escritura, actitud hacia las autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Como consecuencia, somos responsables ante Dios del poder que se les ha otorgado sobre su prójimo o sobre nuestros prójimos de condición social inferior. Esta situación nos hace a nosotros recapacitar, nos hace a nosotros hoy en nuestro tiempo poderla aplicar de esta manera. Todo lo que nosotros tenemos ha sido porque el Señor lo ha permitido. Si estamos en una posición de autoridad es porque el Señor nos está dando esa responsabilidad. Si estamos en una posición de servicio y tenemos autoridades, debemos reconocer que sobre esa autoridad y entender que sobre esa autoridad, la suprema autoridad para nosotros es Cristo Jesús, es nuestro Señor, y hacer las cosas debidamente, hacerlas recordando que todo lo que nosotros hacemos es para demostrar que el señorío de Cristo está sobre nosotros. Y es por eso que de esta manera el apóstol empieza a desglosar, que empieza a dar una serie de instrucciones para demostrar ese cambio de adentro hacia afuera. No está en la condición de abolir una situación, no está en la condición de hacer que todo eso termine, al contrario, es de mejorar una relación que se pueda tener haciendo ese cambio, tanto como ya lo ha expresado en los versículos anteriores, en el versículo anterior, sobre los esclavos y las consecuencias que conlleva el maltrato. Ahora le habla a los amos, dándoles a entender esta responsabilidad de la autoridad que les ha sido delegada y reconociendo y entendiendo que esto es posible o ha sido posible únicamente porque Dios lo ha permitido. De la misma manera vamos a continuar con nuestro estudio para entender mucho mejor de lo que nos habla estos versículos, y para ello le dejo el tiempo a hermano pastor Ricardo. Bendiciones. Gloria a Dios, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Y seguimos hablando acerca del amo y del esclavo. Entonces vemos la justicia y la equidad. Por eso dice que, traducida literalmente, la primera parte de este versículo rezaría: amos, lo justo y la equidad a los esclavos ministrad. Esto, por descontado, es el mínimo exigible a un amo creyente. En realidad, como en el caso de Filemón, el amo debe estar dispuesto a ir más allá de la estricta justicia y tratar a sus esclavos con afecto y con misericordia. El amo creyente está sujeto, como el esclavo creyente, a las órdenes del Señor celestial. Por tanto, debe amar a todo el mundo, incluyendo a sus esclavos. Debe estar dispuesto a perdonarlo y a mostrarle aquella clase de compasión que él mismo espera recibir de sus manos, y mostrarles aquella compasión y mostrarlo el poder recibir de sus manos de Cristo. Así pues, como mínimo, debe ser justo, recto con ellos, y en otras palabras, el trabajo del siervo debe recibir una recompensa justa, y su fidelidad debe ser pagada con equidad. El esclavo debe ser tratado con dignidad y su trabajo debe ser remunerado, si no con dinero, al menos con un hogar digno y la provisión fiel para todas sus necesidades materiales en la vida. Y de la misma manera que el amo se siente con el derecho de castigar toda negligencia. Esto nos trae a nosotros de ver cómo el amo tiene que tener estas características, de manera de que tiene que tener lo que nos habla en Gálatas 5:22, ver los frutos del Espíritu. Porque es de esa manera cuando el Señor se mostró a nuestras vidas. Nosotros teníamos conceptos muy, muy diferentes, conceptos humanos. Quizás traíamos por naturaleza otra forma de vida. No había en nosotros ni siquiera el perdón, ni mucho menos disculparse uno con alguien. Entonces, dentro de nosotros siempre habían rencores, odio, amargura y todas estas cosas.
lo que hacía en nuestro ser interior es quizás sentirse uno muy bien, pero cuando venimos y reconocemos a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, empezamos nosotros a ver las cosas muy diferentes. Y por eso es que el Señor nos habla acerca del amo. Y si podemos ver nosotros cómo Dios en su misericordia, a pesar de ser nosotros malos, dice la palabra, dice que éramos malos, pero Él nos amó. Por eso allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros hicimos, todo esto, el Señor nos perdonó. Él nunca nos reprochó, Él no dijo nunca, bueno, ustedes me hicieron esto, pues yo pues no los puedo recibir, sino que ustedes tendrán que pagar lo que han hecho. No, y esto nos da a nosotros el ejemplo del padre, del pródigo, que a pesar que el pródigo le pidió lo que le pertenecía y aún a él no le pertenecía nada, porque al que le tenía que dar era el mayor. Pero viene el padre, no empezó a ver en él que si le tocaba o no le tocaba. Como un padre amoroso, él le dio lo que le pertenecía al hijo. Y viene el hijo, empieza a hacer lo que él quería con lo que le dio el padre y todo lo desperdició. Entonces el hijo empezó a decir, bueno, yo regresaré a la casa del padre, pero ya no le voy a decir padre a mi padre, sino que él pues me tome ya como un esclavo, como un trabajador, ya no como su hijo. Pero el padre no quiso hacer eso con su hijo, sino que al contrario, cuando recibe el hijo, le vuelve a dar las mismas cosas, quizás un poquito más, porque lo viste, lo calza, le da un anillo y total, muchas cosas, ¿verdad? Entonces cuando yo veo esto del amo, y empiezo a ver lo que dice de Filemón. Estoy viendo aquí en la palabra cuando Onésimo, Filemón en ese entonces se hacían los cultos en las casas. Y llega Onésimo como miembro de esa iglesia que estaba en la casa de Filemón y empieza a perseverar. Pero yo no sé qué tanta confianza había dentro de la iglesia con Filemón, de que dice la palabra del Señor, de que él aún se robó algunas cosas. Viene este hombre, cae nuevamente en la cárcel y ahí estaba Pablo. Y viene Pablo, empieza a tener una amistad grande con él. Y Pablo conocía quién era Filemón y se lo envía a Filemón. ¿Qué hubiéramos hecho si Filemón no hubiera tenido un cambio como lo que Dios quiere de nosotros? Como un amo, le dice, te ruego, dice en las cartas de Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, oiga, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora a ti y a mí nos es útil. Para Filemón posiblemente hubiera sido, bueno, esto fue para ti, pero para mí no. Por eso es bien importante cuando uno conoce a Cristo y empieza uno a tener ese cambio, porque cuando Dios cambia completamente y empezamos a mostrar el amor que Dios nos ha dado. Por eso es que le dice, en aquel tiempo quizás te fue inútil, pero ahora nos es útil en el ministerio. Y dice más, el cual dice, el cual volvió a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Oiga, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces le vuelve a decir Pablo, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más bien que esclavo como hermano, amado mayormente a mí, pero cuanto más a ti, tanto que en la carne como en el Señor. Así que si
me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y ese mismo es lo que Dios quiere de nosotros, de que dentro de nosotros haya un cambio para que podemos ver mucha gente posiblemente que nos hagan daño, pero dice la palabra del Señor que nosotros nunca paguemos mal por mal, sino que paguemos con el bien, porque es ahí donde nosotros vamos a mostrar. Y sigue diciendo negligencia y subordinación o infidelidad debe sentirse bajo la obligación moral de recompensar todo esfuerzo, toda lealtad y todo trabajo bien hecho. El trato del esclavo debe ser justo, pero justo según qué concepto de justicia, evidentemente no según la legislación romana que nos concedía al esclavo derecho alguno, más bien según la justicia de Dios tal como se revela en las Escrituras. Si el amo quiere saber cómo actuar con justicia, que mire el ejemplo de cómo Dios le ha tratado a él. En realidad tal mirada le ha de ir mucho más lejos que la estricta justicia y le obligaría a actuar también con misericordia y amor. Entonces lo que le estaba diciendo Pablo es de que así como él fue cambiado, así también que él lo demostrara con él, que lo tratara con justicia. La palabra producida como equidad puede significar igualdad. Por eso algunos comentaristas le dan ese significado y suponen que Pablo quiere decir que los amos creyentes deben dejar de tratar a los esclavos como esclavos y deben tratarlos como iguales y como hermanos. Oiga lo que dice en el verso 16. No ya como esclavo, dice, sino como más que esclavo, como hermano, amado y mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ya no lo tratas como esclavo. Ahora es tu hermano, le dice. Qué tremendo es esto. De veras que lo que nos enseña la palabra del Señor. Ya no lo tratas. Quizás Filemón estaba enojado y quizás Filemón dice, pero lo que se robó, eso no tiene razón para que yo vuelva a recibirlo. ¿Qué tal si me lo vuelve a hacer? No, era el apóstol que le estaba hablando. Ya no lo recibes tal como era antes, ya como un esclavo, sino que recíbele como que me recibieras a mí. Por eso nos enseña, empezando así una revolución social que acabará con la injusticia de la esclavitud y conduciría a la emancipación de los esclavos. A efectos prácticos, esto es cierto, las instrucciones dadas aquí a los amos anulan la justicia intrínseca de la esclavitud y recuperan para los esclavos un trato justo y digno. Pero es poco probable que la palabra en cuestión se refiriera a la igualdad de la persona. Sin duda, se refiere más bien a la equidad del trato. Si el esclavo cumple con sus deberes, el amo adquiere una deuda con él y debe ser pagada equitativamente. De todas maneras, las instrucciones de Pablo son revolucionarias, aunque no sean subversivas. La idea de dar a un esclavo su paga justa era prácticamente desconocida en aquel entonces. Pero Pablo va mucho más allá. No solo debe el amo dar una recompensa justa a sus esclavos, sino que debe saber que el amo del amo hará justicia al final, vindicando al esclavo fiel y castigando al amo injusto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos bien nuestro papel. Imagínense que Nabal con Jacob, cuando Nabal por la hija le dijo que trabajara 7 años, pero Jacob no se quedó solo con los 7 años, Jacob recompensó con otros 7 años, que eran 14 años. Y aún así, Nabal no fue un buen hombre, no fue un buen amo, sino que le pagó mal. ¿Cuántos meses le quedó debiendo? Entonces Jacob lo que hizo, usado por la sabiduría de nuestro padre, él dijo, dame las ovejas rayadas. Yo no sé cómo el Señor le reveló que estas ovejas iban como que eran las que más iban a tener más crías. Y total es de que al final Nabal estaba enojado con Jacob. Porque ¿por qué es que Jacob fue más bendecido que Nabal? Pero cuando nuestros hechos van a ser bien hechos delante del Señor, cuando nosotros nuestro papel lo vamos a hacer bien con el Señor,
siempre vamos a tener una recompensa maravillosa, porque es por eso es que Dios dice que debemos de saber que el amo de amos hará justicia al final, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra tendrá una recompensa. Por eso les dice a los ricos terrenales, les dice: oíd ahora, ricos, y orad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Porque si usted mira ahora, hoy cuántos patrones, cuántos jefes, cuántos empresarios están pagando unas migajas. Quizás los hacen trabajar duramente, quizás de 6 a 7, 8, 9, 10 de la noche, y están ganando el mismo sueldo. Pero el Señor dice aquí que en la palabra del Señor, que en Santiago 5:8 dice que ahora, dice: ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros. Clamad contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, habéis llevado una vida de placer desenfrenada, habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Fortaleceos vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Eso es lo serio, que el Señor está pronto Él a venir a esta tierra y nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho. Pero si usted y yo lo hacemos, lo que el Señor nos demanda, seremos bendecidos y seremos recompensados. Que Dios me los bendiga. Yo estaría dejando el tiempo con nuestro hermano pastor en esta mañana. Bendiciones, mis hermanos, qué placer saludarles. Estamos a día jueves y qué bueno poder comunicarles el mensaje que Dios quiere que le llevemos. Damos la carta a Colosenses, estamos estudiando el asunto de patrón y esclavos. En la época bíblica tenemos que recordar de que el 75% del Imperio Romano, la mayoría eran esclavos, y había un 25% que lideraban la ciudad, la nación, y yo creo que eso es bien importante. Algo más que tenemos que aprender es que en la esclavitud el esclavo no tenía derecho a nada. Él podía ser golpeado, abofeteado, insultado, y quizás aún el patrón podía matar a sus hijos o venderlos, y él no tenía derechos de nada. Esa era la gran diferencia. Y entonces habían amos que se sublevaban y abusaban del esclavo. Pero pensando en la época de hoy, estamos ya en un siglo muy diferente. También eso se puede dar entre patronos y trabajadores, aunque tenemos que entender que hay un convenio entre patrón y trabajador. Sin embargo, dependiendo la necesidad, muchas veces el patrón puede abusar de su trabajador, y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Qué importante, la otra parte que hay que notar es que este asunto tiene que ver con un patrón creyente o un patrón inconverso, pero que también puede ser el muchacho, el esclavo es creyente. Cómo tratar ese asunto entre hermanos, y cómo tratar un asunto cuando no es hermano la persona, en este caso un patrón. Y el capítulo 4, verso 1, nos habla del patrón. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces el patrón o el amo creyente tiene que entender de una manera especial que tiene un amo en el cielo. Mientras él labora aquí, mientras él administra, mientras él dirige los destinos de su taller, su trabajo y toda la empresa que pueda tener, él debe ver para arriba y reconocer que allá arriba él también tiene un amo o un patrón. Esa es la razón que nos presenta Pablo aquí en el capítulo 4 y en el verso 1. Entonces, esta razón hace que el creyente, que es patrón o que es amo, debe tratar con justicia a sus trabajadores o a sus esclavos, en el que él también es esclavo, y por encima de él está el amo de los amos, el Señor de señores, al que
responderá en el día final. Y esta parte es bien importante. Si sus siervos le dan cuentas a él como a su amo terrenal, también este patrón dará cuentas de sus propias gestiones al amo celestial. Viene el día en que todo acto de misericordia tendrá su recompensa y toda injusticia también tendrá retribución o paga. El temor al juicio y la fidelidad a su Señor deben motivar su comportamiento, su conducta, su forma de ser y determinar la manera en la que trata a sus esclavos o, en el caso de hoy, a sus trabajadores. A través de lo que sabe acerca del Señor en el cielo, el esclavo recibe consuelo y un fuerte estímulo al trabajo fiel, según el verso 24 del capítulo 3. Asimismo, el amo, por medio de este mismo conocimiento, debe recibir un eficaz freno a toda tendencia abusiva e injusta en el ejercicio de su autoridad y un fuerte estímulo a la amabilidad y la consideración. Saber que nuestro Señor nos vigila y que esta vida terrenal es breve y pronto pasa. Llegará el día que las justas recompensas concede gloria, dignidad al esclavo y humildad y rectitud al amo. Esto no debe ser como el siervo de la parábola, después de que su rey le perdonó una gran deuda. El pasaje menciona que actuó despiadadamente con su consiervo. El capítulo 18, 28 al 30 de Mateo nos lo dice de esta manera. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y uno puede notar cómo este esclavo, siervo, fue perdonado por su patrón con una suma grande en cantidad. Sin embargo, él no pudo perdonar a su consiervo. Y esta parte es bien importante porque este muchacho le clamó misericordia y él lo llevó a la cárcel y le dijo que debía pagar hasta el último centavo. Bueno, tenemos otros pasajes como Mateo 6, 14 al 15 y 7, 1 al 2. Esencialmente lo que tenemos aquí es la exhortación a los amos. Es la aplicación de ellos a la regla de oro pronunciada por Jesús en Mateo 7, 12. Todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros con ellos. Qué importante Jesús, pensando en las situaciones de la vida y pensando también en que este mundo conlleva tantos patronos y trabajadores. Pues si yo fuese el patrón y yo quiero que me traten bien, pues yo debo tratar bien. Y si yo fuese esclavo, debo también hacer lo mismo. Y es lo que está pensando Mateo 7:12, pensando en la regla de oro. En otras palabras, los amos debemos ponernos en lugar de los esclavos, identificarnos con ellos y con su sufrimiento, y luego tratarlos como os gustaría ser tratados a nosotros mismos en su situación. ¿Verdad que si vosotros fuerais esclavos, os gustaría tener un amo simpático, generoso, compasivo? Entonces portaos así con ellos. Mostrarles la misma consideración que vosotros desearíais recibir. Bueno, pensando en el tiempo de hoy, hermanos, qué bueno tener un patrón que, por ejemplo, nos pague el bono 14, nos dé, por ejemplo, en Navidad una canasta o el aguinaldo y nos dé buenos tratos. Yo creo que todo trabajador le gustaría recibir esos halagos
si no todos los días, por lo menos de vez en cuando, o 2 veces al año, o 3 veces al año. Yo creo que esa parte es muy importante. Esa tiene que ver con la regla de oro. Pero se trata también, en esta regla de oro, ir un poquito más allá. No es solamente darles un trato mismo que nosotros mismos desearíamos recibir, sino de darles el trato misericordioso que ya hemos recibido en Cristo, según el verso 13 del capítulo 3, a fin de no tener que soportar a mano de Cristo el maltrato que estamos dando a otros. Hay una nota de advertencia en la palabra de Pablo. Cuidado, porque si no dais a vuestros esclavos el trato que os habría gustado recibir de haber estado vosotros en su situación, debía saber que vuestro amo os tratará a vosotros como vosotros los tratáis a ellos. Si no queréis ser justos y rectos por las buenas, sedlo al menos por las malas. Si no os mueve la compasión humana, que os mueva la amenaza de la retribución divina. Esa parte es importante. O sea que mientras vivamos en esta tierra tenemos que ir pensando en el más allá, un poquito más allá, y eso nos puede frenar, nos puede hacer diferentes, patrones diferentes. Por supuesto, esta misma exhortación, obligación y amenaza pende sobre la cabeza de todo empresario, director, jefe o superior que trate injustamente a sus subordinados y trabajadores en el mundo laboral del siglo XXI. El amo celestial toma nota de todo contrato quebrantado, de toda promesa incumplida, de toda obligación descuidada, de todo salario impagado, de todo trabajador del que se abusa o que es maltratado o despreciado. Él hará justicia. Así pues, la última nota de esta sección dedicada a las obligaciones domésticas recae sobre el amo que todos tenemos en el cielo, al Señor, o sea, a Cristo, según 3:24 de Colosenses. En el señorío de Cristo, lo que debe concedernos a todos el debido entusiasmo, temor, sentido de responsabilidad para llevar a cabo con fidelidad nuestras tareas en el hogar, ya que sean esposas o ya que seamos maridos, ya que seamos hijos, padres, siervos o amos. Él es la fuente de nuestra vida, el que nos capacita para el servicio, el que nos fortalece en momentos de desaliento, el que convierte las tareas más humildes en actos de servicio divino, el que nos motiva en nuestro trabajo y aquel a quien daremos finalmente cuentas de cómo hemos vivido y con qué espíritu hemos servido y trabajado. Él mismo vivió siempre para gloria de Dios como esposo, se entregó a sí mismo en amor abnegado por su esposa, según Efesios 5:25 al 27. Qué interesante ver a Cristo sufrir en la cruz por amor a usted y también por amor a mi persona o por la familia. Como hijo también aprendió obediencia, según Hebreos 5:8, y como siervo se humilló hasta la muerte, dice Filipenses 2:8, despojándose de la gloria que él tenía y vino a este mundo a sufrir por usted y por mí. Y como amo, también él decidió tratar a los suyos, no como siervos, sino como amigos, según Juan 15:15, y los amó hasta las últimas consecuencias, según Juan 13:1. Qué interesante ese pasaje cuando dice que los amó hasta el fin, entregando todo, dando todo, amándolos, sufriendo por ellos. Bueno, esa parte es bien importante del capítulo 13:1 de Juan, ver cómo Jesús se interesó
por los 12, hasta por Judas, sabiendo que le iba a traicionar, ¿verdad? Así que no nos pide que hagamos lo que Él mismo hizo en nuestras relaciones y obligaciones en casa. El Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro modelo y ejemplo. Por tanto, el desempeño de nuestras responsabilidades domésticas deben ser motivadas no tanto por una serie de reglas y normas como por la mirada puesta en Jesús. Él mismo en el medio, el motivo, la medida, el objeto de toda ética o conducta diaria, todo lo que hacemos para su gloria, en todo momento, ya no nos encontremos en casa o la calle, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia o en el hogar, recordemos que tenemos un Señor en el cielo. Bueno, mis hermanos, qué interesante poder pensar en este tema de la mañana, pensando en los amos. Qué bueno que los amos estén pensando en sus trabajadores, en las necesidades de las familias de sus trabajadores. Pero también el trabajador debe corresponder a su patrón, no como trabajando al ojo, ¿verdad? O sea, mientras el patrón esté, ellos trabajan, y mientras el patrón no esté, ellos se vayan de la casa. Entonces, o se vayan del trabajo, se ponen a jugar y todo eso pasa en un taller. Pero qué importante que haya una relación muy, muy especial entre patrón y trabajador. En esta hora hemos hablado entonces de la obligación, el trabajo que debe ejercer el patrón dentro de su comunidad y especialmente un patrón creyente. Así que, mis hermanos, usted que tiene un taller, usted que dirige personal, usted que está como jefe, está arriba de muchas personas, pueda ver a sus hermanos como hermanos. Y en esta oportunidad, pues algo hemos aprendido y esperamos ponerlo en el terreno de la práctica, tanto los que estamos arriba o los que podemos estar también como trabajadores. De que nos alegra haber llegado a esta conclusión. Queremos orar por usted que es patrón y también por usted que es trabajador. Que Dios le bendiga. Vamos a orar en esta oportunidad. Bendito Dios. ¿Cuántos retos nos deja tu palabra una y otra vez? Nos habla a todos, Señor. Y en este caso nos habla a los trabajadores, a los siervos, a aquellos que tenemos que estar sumisos a un patrón, Señor, y devengar un salario. Señor, oramos para que podamos también nosotros ser sumisos y buenos trabajadores, humildes, Señor, pero también se ha hablado, Señor, del patrón, un patrón amoroso, un patrón que pueda atender, cariñoso, que pueda ver las necesidades también de su trabajador, no solo de él, también de su familia. Señor, San Juan tiene muchos talleres que tienen que ver con creyentes y hemos notado que bajo ese taller, ese patrón, Señor, hay muchas personas que pueden percibir un salario y bajo eso, Señor, hay muchas personas como familias, quizás 100, 200 personas que están debajo de ese patrón y que por ese patrón ellos también son bendecidos económicamente. Señor, que este mensaje pueda servir de una buena relación entre patronos y trabajadores. Gracias por estar hoy aquí, Señor, y poder llevar esta carta a Colosenses, capítulo 4:1, para nuestra mente y corazón, y que le llevamos al terreno la práctica, porque eso ayudará, Señor, para que nuestra vivencia cambie, nuestro San Juan cambie, Señor, nuestras iglesias cambian y también tengamos una mejora en cuanto a la vivencia entre patronos y trabajadores. Te alabamos, Señor, por el estudio de hoy y nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Eclesia ha llegado a esta conclusión. Deseamos que Dios les bendiga y esperamos vernos en la próxima. Bendiciones a todos.